Paraguaya. Muchos seguramente estarán celebrando esto, habrán recibido mimos, regalos y eso está muy bien. Sin embargo, es importante no dejar de mirar la otra cara de lo que respecta a esta fecha, porque desde la historia venimos siendo enaltecidas por nuestra participación en el desarrollo de este país. Pero miremos del lado de la violencia de género, que cada día nos presenta estadísticas alarmantes, principalmente con respecto a hechos de violencia familiar, estamos hablando de feminicidio, así los consumados y los que quedaron allí en tentativa. Queremos justamente abordar desde esta perspectiva, atendiendo a que los que quedaron en la tentativa, de todos modos, igual requieren de contención. Recordemos que igual las víctimas están expuestas a sus agresores y muchas de ellas hasta ahora han recurrido incluso hasta nuestro medio para pedir que por favor la justicia, las autoridades, así como también los profesionales puedan acompañar sus casos, porque de no atenderse, de todos modos, igual más adelante podemos estar hablando de otro tipo de desenlace. Sin embargo, pareciera ser que el escenario actualmente es totalmente diferente, porque a más de esperar que la justicia, en este caso, haga con que se distancie la víctima del victimario, pareciera ser que eso es imposible, porque muchas de las víctimas que sobrevivieron a estos tipos de ataques por parte de sus agresores, exparejas o parejas actuales, dicen que les otorgaron medidas alternativas a la prisión. En algunos de los casos que incluso les llegamos a exponer aquí en nuestro medio entre las noticias, lo insólito, medidas alternativas como arresto domiciliario en la propia vivienda conyugal, o sea que le envían otra vez a compartir con la víctima que sobrevivió a un ataque, a un intento de feminicidio. Y estas mujeres que viven con la cicatriz en el cuerpo también tienen que vivir allí con su agresor presente. Eso es lo que preocupa y que quisimos abordar hoy en 24 horas mirándole desde esta perspectiva. Trajimos, por supuesto, estadísticas también referente a la violencia de género que se viene dando, principalmente, de acuerdo a los números, en los últimos años. Fíjense lo que fue en el 2024. Se registró 31 casos de mujeres víctimas de feminicidio y 54 casos de tentativa de feminicidio. Y acá es donde nos tenemos que preguntar, con los hechos de tentativa, ¿qué tipo de seguimiento se le dio? ¿Dónde están los agresores? ¿Fueron a parar a la cárcel o no? ¿O qué tipo de realidad es la que están viviendo actualmente estas víctimas? En la edad de las víctimas vemos allí de entre 14 a 73 años. Esto no discrimina, por cierto, estatus social, así como también las edades. Fíjense, las víctimas indirectas, los que quedan huérfanos, muchísimos niños que se quedan sin su mamá y su papá en el caso de feminicidios consumados, y luego esta dinámica, este patrón que se vino también dando últimamente, donde el autor se autoelimina o de lo contrario van a parar a la cárcel. Estamos viendo 65 hijos quedaron huérfanos, 27 de las víctimas eran madres. La edad de los agresores también muy jóvenes, de entre 18 a 73 años. Lugar del hecho, viviendas, la mayoría se dan en las viviendas. Fíjense, 25 casos se dieron en las viviendas en el 2024, en la vía pública 6 casos. Vínculo con las víctimas, la mayoría son parejas, exparejas, exyerno, padre, padrastros también, a determinar uno. Acá justamente se dio el patrón que les mencionaba. Los autores que perpetraron los hechos de feminicidio, 6 se suicidaron el año pasado. Cantidad de víctimas por mes, estamos viendo. Importante también eso, en enero, mal empezamos el 2024 y ya teníamos 5 casos de feminicidio consumados. Febrero 1 caso, marzo 5, otra vez repuntó, el mes de abril 3 casos, mayo 1 caso, junio 2, julio 2. Y fíjense que a medida que nos íbamos acercando a final del 2024, iban aumentando nuevamente los casos. Septiembre 3 casos, octubre 4, noviembre 1, diciembre 3. La cantidad de víctimas por zona, estamos viendo, Central lleva la delantera, 10 casos pertenecen a Central. Y los demás allí se distribuyen máximo 13. Día de la semana, hasta este análisis hicieron desde el Ministerio Público, porque aparentemente hay un cierto día de la semana y horario también en lo que son más propensos a cometerse estos tipos de crímenes de violencia de género. Fíjense, sábado normalmente 4 casos, domingo 5 casos, lunes 5, está entre el fin de semana, puede ser entre el viernes, fin de semana, así como también el inicio. Por allí normalmente, ahí estamos observando martes, miércoles también, jueves 4, viernes 7, los tipos de armas utilizadas, arma de fuego, arma blanca, la mayoría utiliza porque está a la mano, posiblemente estaba ahí en casa, va a la cocina, toma un cuchillo, bueno, es lo que termina convirtiéndose en el arma homicida para acabar con la vida de su pareja, expareja, madre, sus hijos, en fin. Traumatismo por golpes y asfixia también 5 casos. Esto referente al 2024 y la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información nos brindó mediante justamente datos abiertos. Estamos viendo también en el 2025
todavía está en curso este año, pero igual preocupante hasta esta fecha lo que ya tenemos de hechos consumados y también de tentativa. Fíjense, se registran 4 mujeres víctimas de feminicidio ya a estas alturas y 8 casos de tentativa de feminicidio. Ramona Jiménez, que se está reponiendo en el Hospital del Trauma, gente, 30 puñaladas. De no creer el caso de la misma, y esta otra que lastimosamente sí terminó confirmándose su deceso, mismo modus operandi, tenía más de 20 puñaladas en el cuerpo. Esos son los últimos episodios que tuvimos, la edad de las víctimas de entre 20 a 50 años. Víctimas indirectas, hasta ahora tenemos 9 hijos que quedaron huérfanos. 3 de las víctimas eran madres. La edad de los agresores hasta ahora, de entre 20 a 50 años también, al igual que las víctimas. Lugar del hecho, en la vivienda la mayoría y vía pública un caso tenemos. Vínculo con las víctimas, hasta ahora, en el 2025, todas las personas que atentaron contra la otra eran sus parejas. No estamos hablando de exparejas ni mucho menos. Parejas en total 4. Cantidad de víctimas por mes, en enero se dieron 2 casos, febrero 2 casos. Así estamos hasta ahora. Y en Central se dieron la mayoría de estos casos hasta ahora. Día de la semana, ahí estamos viendo también detallado por completo referente a esto. Pero por cierto, ya que estamos hablando de lo que tiene que ver con los feminicidios en grado de tentativa, donde las víctimas sobreviven ya sea por milagro, por suerte, llámese, pero quedan allí implorando por contención, por seguimiento a la justicia y llevando unas cicatrices visibles, como el caso, por ejemplo, de Nilsa, así como también el de Ana Cristina Servián, con quien hablamos, fueron víctimas de ataques por parte de sus parejas que no aceptaban el fin de la relación. Ellas sobrevivieron al ataque, pero lastimosamente, en el caso al menos de Ana Cristina, tiene que convivir con la idea que a la vuelta de la esquina está la persona que trató de matarla, amenazándola constantemente, y hasta ahora la justicia no la escucha. Vamos a escuchar estos testimonios. Ya terminó y le condenaron 25 años y doy gracias a Dios que se hizo justicia. Esperaba más porque de él yo tengo miedo. Si él sale es capaz que me haga algo o le haga algo a mis hijos o a mis familias. Porque él seguramente está teniendo un odio adentro. Por eso es que se fue a hacerme esta cosa y le mató a mi mamá, que es una anciana porque indefensa. Te juro que hasta ahora no puedo recuperar más. No sé si voy a recuperar. Y luego de que él ya no quería que yo use otro celular, solo el de él, para hablar con mis parientes, después que ya no quería que hable con mis hijas, sí, solo, con mi mamá, no porque me van a meter cosas en las cabezas, y ahí empezó a generar muchas cosas, me llamó la atención y decidí alejarme de él. Le dije, bueno, vamos a tratar de terminar esto porque yo no puedo vivir así. Y quiso pegarme. Entonces le hice una denuncia y ahí vino, me dijo que solamente no había otra forma de salir de mí. Y ahí fue que él me agarró y me dio este corte. Y quiso prender mi casa. Fue preparado ya. Sí, quiso prender también. Y llevaba una moto con un rifle otra vez. Por si yo corría, me iba a disparar nomás luego de alguna u otra forma. Hoy, ¿cómo está la situación procesal de tu agresor? Y a él se le agarró por avigeo. Luego quiso hacer una negociación conmigo, sus abogados, obviamente él, de 1 millón mensual, para que yo retire mi denuncia, porque eso nomás yo le estaba atajando. Como yo no accedí, pasamos a juicio oral, que es la tercera vez que se me está posponiendo el juicio. Él está con un arresto domiciliario. Bueno, el caso de Ana Cristina es lo que mencionamos justamente. ¿Vieron la cicatriz que tenía acá a la altura del cuello? Porque fue justamente allí donde su expareja, que ya la venía amenazando, hostigando, y decidió acabar con su vida, porque ella decidió ponerle fin a la relación, con un cuchillo le termina cortando. Ella sobrevivió a esa herida, pero lastimosamente sigue con miedo porque a la vuelta nomás de su casa está viviendo su atacante, que por cierto igual desde allí sigue amenazándola. Medida alternativa a la prisión, imagínense, y siendo su vecino también. ¿Quién le acompaña a esta mujer que incluso no recibió ningún tipo de contención? Y esto tiene una explicación y les traje acá datos que proveyeron justamente desde el Ministerio Público. ¿Por qué no se da este tipo de seguimiento, la contención que es fundamental para las víctimas sobrevivientes de feminicidio en grado tentativa? Porque de las 37.000 denuncias que normalmente se tiene de manera anual, que ingresa a la Fiscalía de Violencia Intrafamiliar,
Si se convierten en feminicidio, se distribuye también en tentativa. O sea, esto sí o sí se tiene, ya sea entre casos consumados o que quedan en el intento nada más, y vemos a sobrevivientes como el caso de Ana Cristina. ¿Por qué no se da la contención correspondiente? Acá vamos a ver el próximo dato importante y ahí van a sacar sus propias conclusiones, ¿eh? ¿Cómo esperar de que se le pueda dar un abordaje psicológico, un acompañamiento integral, si es que solamente tenemos 50 psicólogos, en este caso para las víctimas, y 10 psicólogos para los agresores? O sea que no da abasto el Ministerio Público. Ya dijeron desde la propia institución, porque de las 37.000 denuncias que ingresan anualmente tienen que ser, en este caso, distribuidos los casos para estos profesionales que evidentemente no van a poder. Y ustedes sabían que para poder dar, en este caso, las medidas alternativas o las medidas cautelares de prisión preventiva, primeramente se tiene que hacer la evaluación psicológica. Y es por eso que muchos de los agresores van a su casa en vez de ir a la cárcel, porque no dan abasto los profesionales psicólogos del Ministerio Público. ¿Y qué es lo que, en cuanto a materia de análisis, la Fiscalía sacó en su conclusión referente justamente a los últimos episodios? Que 3 meses tras la denuncia de una víctima que se animó a romper el silencio es fundamental para que no termine convirtiéndose en la próxima víctima de feminicidio. Y es por eso que normalmente en las noticias que le damos sobre estos tipos de hechos se da la siguiente dinámica: que hizo la denuncia de la persona y un poco después ya escuchamos que lastimosamente se convirtió en la nueva víctima. ¿Por qué esto? Por la falta de contención psicológica por una parte, y por otra la falta de medidas preventivas que se da como consecuencia de la falta de esta primera, ya que no hay psicólogos, no hay una evaluación, no hay un informe que se le pasa, en este caso, al juzgado. Por ende, están libres la mayoría de los agresores, exponiendo nuevamente a las víctimas. Víctimas que, por cierto, lastimosamente están dentro de una dinámica, de una relación abusiva, que muchas veces les cuesta salir de ese vínculo traumático, y esto tiene una explicación psicológica, y justamente queremos que escuchen bien, principalmente abordando el lado de las banderas rojas, ya que estamos hablando de este tema que una mujer tiene que tener en cuenta a la hora de ingresar a una relación. Hay banderas rojas que pueden ser vistas desde el inicio, y esto lo dice esta profesional especializada en el área, Esperanza Stum. Una mujer se puede dar cuenta, hay varios indicadores que, bueno, sabes que son bastante socializados actualmente, pero así también ignorados, ¿verdad? Ya con el deseo de las mujeres de hacer pareja, tener un hijo y un montón de otros aspectos que bueno, son importantes y pesan a veces mucho más que estas banderas rojas. El primero de ellos es la falta de interés genuino, es decir, se tienen conversaciones superficiales, no hay un abordaje de cuáles son los sueños, qué es lo que vos querés lograr, cómo lo trata a la familia. Y por otra parte, en las citas, cómo le trata al mozo, cómo le trata al cuidacoches incluso, ¿verdad? A la gente de la calle que está pidiendo una moneda, que está haciendo allí algo. Otra de las banderas rojas tiene que ver con la falta de respeto hacia tus límites. Por ejemplo, todo lo que sea actividades familiares, actividades con amigos, incluso cuestiones básicas como ir al médico, ir al gimnasio, que sabemos hoy que son necesidades para todas las mujeres. Es como que va cortando esa libertad y pone límites. Lo otro, y no menos importante, que es también una bandera roja, tiene que ver con la falta de responsabilidad emocional, es decir, culparle a la otra persona de todas las situaciones que ocurren. No, son personas que en general no piden disculpas, no piden perdón, no revén sus acciones, no analizan sus conductas y siempre están del lado de la víctima. O sea, el otro es el que comete absolutamente todos los errores. Y no hay una flexibilidad con respecto a esto de vamos a sentarnos a charlar, a ver realmente la idea de hacer pareja, la idea de que me interesas, la idea de que yo te quiero conocer, pero mis acciones no van acorde a eso. Es decir, yo hago cuestiones que no tienen que ver con construir una pareja, sino todo lo contrario.